Muy buenas noches, un placer saludarlos. Soy Roberto, el Independiente. En algunos minutos vamos a estar compartiendo con ustedes un documental bastante interesante sobre Mariupol, una ciudad rusa que sí realmente ha sufrido mucho durante el conflicto, y vamos a compartirles un poco de eso, pero antes vamos a traerles con ustedes algunos de nuestros patrocinadores. Muy buenas noches nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco sobre otros temas también de mucha importancia a nivel internacional y que de una u otra manera a largo o mediano plazo puedan afectar a El Salvador. Vamos a compartirles un video, un documental de la batalla por Mariupol. La batalla por Mariupol es, en principio Mariupol es una ciudad en territorio ucraniano y que por un tiempo fue centro de operaciones de fuerzas neonazis, y que durante la operación militar que llevó adelante Rusia, ellos lograron recuperar la ciudad y liberarla de los neonazis, porque ahí realmente había una gran concentración de tropas que sí son nazis y que mantenían la ciudad totalmente apoderada. Mataron niños, mataron civiles. Es parte de una guerra de lo que no se sabe casi siempre mucho, pero que se ha hecho pública esta recopilación y todo, queremos compartirlo con ustedes para que también vean las atrocidades que se hacen en otros países, y de las cuales países como Estados Unidos y los de la OTAN en general son responsables de ese tipo de crímenes que se cometen en otras partes del mundo. Así que vamos a compartirles a ustedes este video es fuerte, más o menos unos 30, 40, 20 minutos dura, pero para que ustedes conozcan también lo que ha venido sucediendo en otras partes del mundo, ya que se habla mucho, por ejemplo, de los aranceles impuestos o que ha intentado imponer Estados Unidos a Canadá y a México, y que sin embargo se le han frustrado, y solo se conoce normalmente un lado de la historia, cuando las realidades son otras. La realidad es que los Estados Unidos es como le hemos dado en llamar recientemente en los medios periodísticos en Canadá, es un imperio que totalmente está en bancarrota y que trata de salvar un poco su situación usando la cuestión de las tarifas. Pero bueno, vamos a entrar un poco después en materia con la batalla por Mariupol. Las imágenes son obviamente de guerra, de combate, pero al mismo tiempo van a escuchar a algunos periodistas de la radio y televisión rusa comentando sobre cómo se dieron todos estos hechos, y para que ustedes tengan una mejor idea de lo que se da, como mencionaba al inicio, en algunas partes del mundo. Agradecemos si nos ayudan a compartir la emisión, por favor, muchas gracias de antemano, y aquí vamos con el
con el documental de 30 minutos sobre la batalla de Mariupol. Las tropas ucranianas empezaron a bombardear, quemaron mi casa, echaron a mis padres. Los de Azov mandaron a la gente a los sótanos y usaron los edificios residenciales para abrir fuego desde allí. Hay mucho fetichismo relacionado con los símbolos nazis. Miren, aquí dice, Ucrania es la mejor, muerte a los rusos. Todas las casas, todo está destruido y hay aviones volando. No abandonaremos a nuestra gente. Volveremos a vivir en paz. La gente tendrá donde vivir. El 11 de marzo llegamos a Vinogradnaye, que está debajo de Mariupol. Se puede decir que es un barrio residencial en las afueras de Mariupol. Fuimos donde el 9º regimiento. Enseguida nos advirtieron de que era muy peligroso y realmente lo era. No quisieron llevarnos al frente. Les dije, al menos dejen que vuele el cuadricóptero para ver qué es lo que hay. Empecé a elevar el aparato y tuve la suerte de que justo la víspera había nevado. El 11 de marzo nevó. E inmediatamente pude visualizar las rutas de desplazamiento de las personas y los automóviles y el edificio del Politécnico con forma de E. Inmediatamente supuse que el enemigo debía de estar allí. Ya en Siria había visto unos 100 combates cuando estuve con el ejército árabe sirio en Damasco y en Yobur. Así que ya tenía cierta experiencia con las formas de combate urbano. Así que eché un vistazo. Concluí que muy probablemente se trataba de una zona de protección reforzada. Me di cuenta de que edificios cubrían la zona a proteger y se los mostré a los muchachos. Los vieron y estuvieron de acuerdo con algunas de mis conclusiones. Y entonces comenzaron poco a poco a moverse hacia el edificio con forma D. Y creo que el 13 o el 14, cuando emitimos el primer reportaje, tomamos el edificio. Fuego directo sobre el objetivo. Apunten. 2 proyectiles. Fuego. Muchachos, vamos, vamos. En estos momentos, en Mariupol, hay muchos niños que viven en condiciones inhumanas. Son de edades muy distintas. Hay tanto bebés como niños de edad escolar y adolescentes. Siguen viéndose obligados a vivir en sótanos porque no tienen otro lugar a donde ir. No tienen agua, ni luz, ni acceso a la comida. ¿Quieres chocolate? Sí. Toma, toma. ¿Me da otro? Por supuesto, toma. Es para María. ¿Y los demás? Ah, aquí hay más niños. ¿Hay más? No hemos visto pan fresco en 2 semanas. ¿Me da otra barra de chocolate para mi hermano? Claro que sí, toma. Gracias. La guerra empezó en Donbass hace 8 años. Los niños que nacieron durante los bombardeos del 2014 acabarán el primer grado este año. Es decir, nacieron y crecieron con la guerra. Y no conocen otra cosa que no sea la guerra. En nuestra casa todas las ventanas quedaron rotas. Ahora vivimos aquí. La mitad de los niños han tenido alguna enfermedad. Nuestra abuela es discapacitada. La mamá de David
Mi hermano mayor se fue al hospital número 3. Estoy esperando a que termine todo esto. Ya no sé qué hacer. Todas las ventanas están destrozadas. Niños con ojos de adultos. Niños que pueden distinguir el sonido de las armas de fuego, de los morteros, el vuelo de un avión. ¿Sabes qué está pasando? Bueno, todas las casas, todo está destruido. Los aviones vuelan y bombardean. Todo está en llamas. Sí. Hay ventanas destrozadas y casquillos por todas partes. Todo está mal. Tenemos que irnos o seguir aquí, en el sótano. Pero el sótano tampoco es seguro. También aquí puede caer un proyectil. Eso es lo que pasó no muy lejos de nosotros, en ese edificio de 14 plantas. Caras de niños que lloran, con las manitas sucias y la alegría de recibir la pequeña tableta de chocolate que les damos. Los niños son muy sociables. Intentan contarnos todo lo que sucede. Nos muestran su vida en los sótanos, dónde duermen, cómo viven y lo bien que se llevan. No se avergüenzan de mostrar sus lágrimas. Nosotros, por nuestra parte, no les queremos mostrar las nuestras, porque al verlos te dan ganas de llorar a raudales. Si estás viendo esto, que sepas que lo estamos pasando muy mal. Te echo de menos. Y en cuanto tenga la oportunidad, te llamaré enseguida. Estoy seguro de que estos niños revivirán lo sucedido durante el resto de sus vidas. Sabrán que la guerra es un infierno, que la paz es mejor que la guerra. Mi hijo solo tenía 37 años. Dejó a su hijo de 4. Ya nunca podrá tenerlo entre los brazos. Acababa de traernos agua a su padre y a mí, y a la vuelta, cuando llegó al paso peatonal, la metralla de un proyectil que había impactado contra el tejado lo alcanzó en la cabeza. Es imposible para nosotros comprender y afrontar semejante duelo. Dejó de existir. Ya no puedo abrazarlo ni tampoco mirarle a sus ojos azules. Tenía los ojos azules igual que usted. ¿Cómo se lo explico a su hijo? Le decimos que su papá está en el cielo, que se volvió una estrella, que lo ve y lo oye todo. Pero no está aquí, no puede tenerlo entre los brazos, no puede llevarlo a la guardería ni jugar con él. Ahora ya no sé para qué seguir viviendo. Ahora vivimos y respiramos solo para este hijito. No podemos dejarlo solo. Nos corresponde a nosotros garantizar que a partir de ahora crezcan en un entorno adecuado, rodeados de amor y cariño, en un entorno donde esté asegurado su crecimiento personal y su prosperidad. Tal vez podamos ayudarles a olvidar la guerra y ayudarles a crecer en amor y en armonía. Es muy duro. Es muy duro. Ya no sé para qué seguir viviendo. He perdido el sentido de la vida. Esperemos que cuando se gradúen no haya más guerra y todos ellos se unirán a nosotros para construir una patria fuerte, próspera y en constante evolución. Albergan una crueldad inhumana hacia la población que afirman proteger.
Los meten en los sótanos. Se niegan a evacuarlos. Sabemos que las autoridades ucranianas están llevando a cabo lo que ellos llaman desovietización. Pero incluso el tirano de Stalin, al que tanto odian, primero evacuó a la población de Stalingrado y solo después el ejército empezó a convertir la ciudad en una fortaleza. ¿Quién está en el sótano? Hay gente, tengan cuidado. Hay niños, 6 niños. En Mariupol, sin embargo, no ocurrió nada de eso. Los ucranianos usaron a los civiles como escudos humanos y ocuparon sus viviendas. Tenían una táctica muy sencilla. Preparaban 1 o 2 posiciones de tiradores abiertas para controlar los cruces de caminos, pero también tenían varias posiciones ocultas en casas o en apartamentos. Por ejemplo, ocupaban una casa particular y se encerraban allí. Cuando las tropas de la República Popular de Donetsk llamaban a la puerta y nadie les contestaba, pensaban que los dueños se habían ido, dejando la casa cerrada, y seguían adelante. Entonces las tropas de Azov salían de esas casas o apartamentos y se ponían a dispararnos por la espalda. Su intención era organizar cercos pequeños y en cierto sentido tuvieron éxito. Es decir, cuando nuestras fuerzas avanzaban, abandonaban sus refugios y empezaban a destruir con morteros a aquellos que estaban cercados y sin poder salir, porque se les cortaba el paso con fuego de ametralladoras y francotiradores. Esta táctica les dio resultados hasta cierto punto. Sin embargo, su objetivo original no era ganar, sino prolongar los combates. No sé qué medidas adopta la dirección política de las Fuerzas Armadas de Ucrania o del Servicio de Seguridad de Ucrania, pero esta táctica por sí misma solo contribuye a prolongar los enfrentamientos y no conducirá a la victoria. Nuestros grupos fueron de los primeros que entraron en la ciudad después de su liberación. La situación es muy desalentadora. Los edificios están cubiertos de hollín. Los edificios residenciales están destruidos. Es muy doloroso ver todo eso, sobre todo porque es donde vive nuestra gente. Estábamos en el sótano de la iglesia ortodoxa ucraniana cerca de la fábrica, en el punto con los combates más intensos. Nos bombardeaban todos los días, teníamos mucho miedo. Había 9 niños y 17 adultos. Estábamos allí todos juntos. Llegamos hasta allí a pie bajo los bombardeos. Gracias a Dios, cuando alcanzamos la avenida Morskoe llevando cintas blancas, todo estaba más tranquilo. Las 2 plantas del edificio estaban completamente destruidas. Solo el sótano quedó intacto, nada más. Si no fuera por nuestros chicos, nuestros hombres, nuestros esposos, habríamos muerto de hambre junto con los niños. No quedaron ni cristales ni puertas. Todos los edificios de alrededor ardieron. Lo único que esperamos y rogamos a Dios, ya llevamos 5 días aquí, es que las paredes resistan y no se caigan, porque no tenemos a dónde ir. Llevamos 60 o 70 años viviendo aquí y ahora nos hemos quedado en la calle. ¿A dónde podemos ir así? No le importamos a nadie, a nadie. Yo no tengo familia en ningún lado excepto en Mariupol. Aquí tengo un sobrino que tiene 4 niños pequeños. ¿Cómo estarán? No puedo irme sin saber qué ha sido de ellos. ¿A dónde volver? ¿Qué hacer? Solo podemos esperar que lo reconstruyan todo rápido. Es nuestra única esperanza. Porque cuando salimos del sótano y pasamos por el barrio, por la avenida Komsomolsky, los pelos se nos pusieron de punta. Todo está negro y quemado. Los soldados ucranianos emplearon la táctica de tierra quemada. Usaron a los civiles como escudos humanos. Los integrantes del batallón Azov prácticamente obligaban a la gente a entrar en los sótanos y ocupaban en las plantas superiores. Es decir, usaban los edificios residenciales como posiciones de tiradores. Las Fuerzas Armadas de Ucrania empezaron a bombardearnos intensamente. Quemaron mi casa, echaron a mis padres de 80 años de la casa de 3 plantas en la que vivían. Convirtieron su casa en una posición para tiradores. Y cuando se fueron, la quemaron. Era de madera y simplemente la quemaron. La pueden ver ahí en el cerro. Solo se ve una tubería. Está en ese pueblo a la derecha. Mi apartamento también lo quemaron. Sigue habiendo enfrentamientos. Aún no nos dejan entrar.
Establecían sus posiciones, disparaban y se defendían. Los sótanos están llenos de niños. Y cuando se veían obligados a retroceder, seguían disparando a los edificios, creando la imagen de supuestos rusos sanguinarios que disparan a los civiles. Son cosas que nos contaron las mismas personas que hasta el día de hoy se ven obligados a vivir en los sótanos porque sus apartamentos fueron destruidos. Vivimos en los sótanos. El edificio ardió. No tenemos a dónde ir. Es una ciudad fantasma y nosotros somos todos fantasmas. ¿Entiende? Es horrible. Solo en el cine había visto algo así. Empezaron a bombardearnos, nos quedamos encerrados 23 días en un sótano. Era imposible quedarse allí. Mire, estamos todos sucios. La gente de todo el edificio preparaba una sopa a base de agregarle al agua todo lo que había. Cada uno traía lo que tenía. Comíamos como una familia. El último mes y medio la vida ha sido muy dura. No pasa nada, tranquila. Disculpe. No te preocupes. Tu apartamento está intacto, ¿no? ¿Vives en este edificio? No, sé que no. ¿Y dónde has vivido? ¿En un sótano? Sí, durante un mes y medio. No salíamos del sótano porque teníamos miedo. La zona pequeña del barrio en la que vivíamos la liberaron los chechenos. Qué bien que vinieron los muchachos, tanto los chechenos como los rusos. Se nos acercaron y nos dieron de todo, embutidos, conservas, incluso cigarrillos. Así que muchas gracias. Con la base del batallón Azov ocurrió justamente eso. Un día Struna y yo llegamos al gimnasio. Se emitió un reportaje en RT cuando nosotros los chechenos tomamos varios edificios. Llegamos a ese gimnasio, lo limpiamos y al día siguiente nos mandaron en otra dirección. Y al regimiento número 9 le dicen de moverse a lo largo de la avenida sin entrar en el territorio de la base. Yo le dije a Mariak, Mariak, tengo que entrar en esta base sí o sí. Y Mariak me dejó entrar. Crucé a la carretera mientras me cubrían. En ese momento había un tanque y varios transportes blindados de la infantería de marina. Así que entré en la base del batallón Azov. Antes ya lo había observado en muchas ocasiones con un dron y grabé y enseñé todo lo que había visto. Entonces entré en la base y curioseé un poco por ahí dentro a ver qué había. La verdad es que llama la atención la cantidad de simbología nazi y la riqueza, es decir, la buena calidad de sus uniformes y su equipamiento. Tenían mucha munición en la escuela. De hecho, después de haberme ido yo, encontraron otro zulo cerca con más munición. Así que, ¿qué voy a decir? Nos sorprendió que no aguantaran la posición y defendieran la base hasta el final. Esperábamos un duro combate, acumulamos recursos, nos preparamos a conciencia. Sin embargo, se rindieron con bastante facilidad y abandonaron la base. Eso también lo mostramos en el reportaje. Struna y yo fuimos a uno de los edificios de 2 pisos que hay detrás de la base Azov. Íbamos a entrar con mucha fuerza, con transportes blindados, con tanques, irrumpir violentamente. Y en ese momento salieron una mujer y un hombre que vivían allí y nos dijeron que en la casa del lado no había soldados, que solo había ancianos, mujeres y niños. Unos 10 niños dijeron que había. Struna decidió que al haber niños habría que actuar con prudencia, sin tanques.
Por una parte, con eso avisábamos a los de Azov sobre cómo íbamos a proceder, pero por otra parte, también se lo advertimos a los civiles. Nos lanzaron una granada que hirió gravemente en la pierna a un soldado de la Infantería de Marina. Lo evacuamos inmediatamente, así que se decidió al final entrar por la fuerza y arrasar el edificio con la ayuda de los tanques. Al final resultó que no había niños. Es decir, es posible que esa gente nos mintiera o que supieran que efectivamente había niños allí, aunque cuando llegamos ya no estaban. Con todo, el incidente sí que ocurrió y yo lo presencié. Resulta que los de Azov dejaron su base para esconderse En madrigueras como perros. detrás de los civiles y retrasaron nuestro ataque 2 días. Bueno, 2 días es mucho decir. Supongo que ahora verán nuestra entrevista y dirán, vaya, logramos detener a la Infantería de Marina durante 2 días. Nada de eso. Simplemente paramos, revisamos rápidamente el mapa y abrimos fuego en otra dirección. Dividimos al enemigo, es decir, cuando los infantes de Marina y el regimiento de las milicias populares dejaron de usar la táctica de marchas rápidas, simplemente comenzaron a romper sus líneas de defensa, bloquear sus maniobras y avanzar cautelosamente. Lo hacían cortando las líneas de defensa, es decir, en vez de atacar de frente un sector bien defendido, lo abordaban desde los flancos. Por eso, decir que nos retrasaron 2 o 3 días sería un poco exagerado. Básicamente lo que hicimos fue redirigir nuestros esfuerzos. Al final conseguimos tomar esos edificios de todos modos. Miren lo que pone aquí. Ucrania es la mejor. Muerte a los rusos. Acaben la guerra. Hay mucho fetichismo con los símbolos nazis. Incluso encontramos chaquetas militares de tiempos de la Segunda Guerra Mundial con el emblema de las SS. Es el uniforme nazi de color gris verdoso. Había muchas cosas así. No hay modo de decir que los instructores políticos lo ordenaran y los pobres ucranianos de a pie no lo creyeran. Por ejemplo, abríamos mesitas con pertenencias personales y en vez de fotos de, qué sé yo, mujeres desnudas, lo que veíamos era emblemas de las SS, calaveras con tibias, etc. Así fue. Estamos en la calle Lipovka, a no más de unos 100 o 150 metros de la fábrica de Azovstal. A mis espaldas queda el edificio destruido de la administración de Azovstal. Ese edificio es el número 5. Ayer estuvimos combatiendo con las Fuerzas Armadas de Ucrania. En fin, la situación es la siguiente. No tiene ningún sentido tomar esos edificios de ahí al lado, ya que el batallón Azov y las Fuerzas Armadas de Ucrania, que están cercados en Azovstal, pueden atacar esos edificios, lo que supone un riesgo innecesario para los militares que mantienen el cerco alrededor de Azovstal. La etapa principal de la operación ha concluido y ahora el enemigo está cercado. Ha llegado el momento de las negociaciones o los ultimátums. El asunto ya no depende del ejército. Los militares han hecho su parte. Ahora se tomará la decisión sobre la eliminación o la entrega del grupo cercado. Las acciones militares ya han acabado. Quedamos a la espera de que llegue la paz y empiece la restauración de la ciudad. Todos siguen teniendo la esperanza de que la ciudad se reconstruya. Mucha gente me pregunta, ¿dónde viviremos? ¿Se nos asignará una vivienda? ¿Se olvidarán de nosotros?
Me gustaría tener la esperanza de que, ya que mi casa ardió, se me asigne una vivienda aquí, que me den un sitio para vivir. Por supuesto que no se olvidarán de ellos. Sus viviendas se reconstruirán. Tendrán nuevos pisos. No abandonaremos a los nuestros. Volverán a vivir en paz. La gente tendrá dónde alojarse. Lo único que me anima psicológicamente es ver que la gente se ayuda y así recupera uno la fe en la humanidad. Y la vida se vuelve más fácil. Y puedes dormir tranquilo, porque sabes que no estás solo. Y que el dolor de la gente de Donbass se transmite de alguna forma al resto de los ciudadanos rusos, a los que no les da igual. Eso sí que es un alivio. Y por eso le vuelvo a dar las gracias. Aquí tienes. Aquí tiene trigo sarraceno, pasta y sardinas en aceite. ¿Lleva mucho tiempo sin comer sardinas? ¿Cómo? ¿Lleva mucho sin comer sardinas? ¿Y tanto? Pues aquí tiene. Gracias. Ya, Mariupol, una ciudad industrial en Ucrania, que había sido tomada por el batallón Azov, batallón totalmente formado por neonazis. Y porque esa es la otra cuestión que no se habla en la prensa occidental. Nunca mencionan de que Ucrania está totalmente plagado de neonazis, y cuando Rusia inició las operaciones militares en el territorio de Donbass, que es donde están las dos repúblicas populares que se independizaron, lo hizo precisamente después de 2 años que los neonazis, combinados con el ejército ucraniano, literalmente masacraban a esa gente todos los días, literalmente los bombardeaban. Al final, cuando destruyeron el aeropuerto, uno de los aeropuertos en la zona de Donbass, que es una gran región, los residentes de esa zona decidieron armar sus milicias y comenzar a defenderse ante el genocidio constante del ejército ucraniano. Zelensky, y antes de mencionar a Zelensky, quiero dejar bien claro que no soy de los que endosan el circo montado recientemente por Mr. Monkey Trump. No, Trump está haciendo eso por conveniencia, porque su país, los Estados Unidos, es un país que está quebrado económicamente, y la única salida que tiene es parar la guerra en Ucrania, porque no tienen ellos mayores armamentos disponibles, y lo mismo le sucede a Europa. Entonces ahora es el momento de que la gente conozca la realidad de quién es Zelensky. Es un tipo, les va a parecer un poco similar a lo que sucede con el porcino local de Nayib Bukele, porque ciertamente Zelensky es ladrón y es corrupto, nunca ha sido electo, llegó de presidente de Ucrania a raíz de un golpe de Estado, y nunca ha tenido elecciones en su país, ha venido modificando la constitución para una serie de cuestiones y mantenerse. Todavía rechaza el tener elecciones, aduciendo de que es por la guerra. Pero los salvadoreños, que ya estamos mayorcitos, recordémonos que con guerra o sin guerra pues habían elecciones, ¿no? Así que eso
Eso que quede como referente, que Zelensky es un dictador, es de origen judío, pero es neonazi. Neonazi por convicción o por conveniencia, porque se ha convertido en multimillonario a través de la guerra, a través del conflicto que ya va para 3 años. Eso le ha permitido hacer millones y millones de dólares con la esposa. Llevan una vida increíble. Las compañías de números fueron descubiertas. Tiene compañías de números registradas en Bahamas, Panamá y otros paraísos fiscales. Hasta hace poco los Estados Unidos, la administración Biden, lo glamorizaba. Trump, por razones de conveniencia y porque necesita urgentemente los minerales que tiene cierto tipo de minerales que se encuentran en Ucrania como se encuentran en Canadá y que los necesita para fabricación de armamento y otras tecnologías relacionadas a la industria militar, y lo necesitan urgentemente, pero con el pleito que se le ha dado a Trump de querer imponer aranceles altos a Canadá, obviamente Canadá en cualquier momento le va a cortar en la exportación o importación para los Estados Unidos de los minerales que se utilizan para la industria militar. Con relación a eso, es que Trump ha decidido definitivamente tratar de parar la guerra, pero el tipo pues es un tipo que está acostumbrado a lo que nosotros los salvadoreños le decimos los trances. Entonces, pero en esta cuestión no se trata mucho de trance, sino que de buscar otro tipo de soluciones, porque en primer lugar la mayoría de territorio donde se encuentran los metales preciosos en Ucrania, la mayoría de ese territorio está en manos de Rusia. Entonces es un poquitito complicado de que Zelensky firme un acuerdo para otorgarle a los Estados Unidos la explotación precisamente de esos metales, porque la mayoría, como vuelvo a repetir, la mayoría del territorio está en manos de los rusos y eso ya no es posible. Un 28%, 30% que todavía tienen por ahí ellos en control Ucrania, ya está firmado un acuerdo con los británicos para eso, razón por la cual ellos defienden a capa y espada la lucha todavía, por ponerlo así, de Ucrania, que no quieren firmar, no quieren llegar a un acuerdo, no quieren llegar absolutamente a nada con relación a parar la guerra. Es lastimoso, pero la gente es la que sufre. Pero el otro objetivo de presentarles a ustedes este video especial sobre la batalla de Mariupol es para que razonemos y lo traslademos a contexto salvadoreño. Todo dictador, para mantenerse en el poder, va a llevar adelante lo que sea sin importarle los civiles. Al porcino de Bukele lo que menos le importa es la población salvadoreña. Ya se terminó las pensiones, ha venido cometiendo arrestos que no deberían de darse, violentando los derechos de los voceros de la defensa de los derechos humanos, metiendo a cantidad de gente reos políticos, les guste o no les guste, son reos políticos, como el caso más reciente de Eugenio Chicas, Fidel, y la persecución en contra de Ivania Cruz y Rudy, el esposo, Rudy Joya, y el seguimiento que le dan a otros defensores, voceros de los derechos humanos en El Salvador. Es más,
es muy lamentable, por supuesto, todo lo que se da, pero lo que es todavía mucho más lamentable es que un tipo que se supone que nació por ahí en El Salvador por accidente, como es en el caso de Nayib Bukele, tiene un individuo, a Guzmán, como procurador presidencial de los derechos humanos, y ese imbécil, en lugar de defender los derechos humanos, se presta a elaborar documentación en contra precisamente de los defensores de los derechos humanos. Yo creo que el colombiano, de una u otra manera, Guzmán, tenemos que buscar la forma de sacarlo del país, y si al momento en que se le dé vuelta la dictadura de Nayib Bukele, hay que tratar de arrestar a esa gente para que puedan comparecer ante los tribunales, que se monten, que se organicen, para que paguen por todas las violaciones a los derechos humanos que ellos han cometido, ya sea como autores intelectuales o de hecho. Pero eso debe de pararse. No podemos permitir más que El Salvador vaya a caer en una guerra civil nuevamente. Y creo que para comenzar lo que deberíamos de hacer es tratar de realizar un paro nacional a forzar al porcino de Nayib Bukele a que renuncie, ya que inclusive al interior de la Fuerza Armada salvadoreña existe descontento, como nos comentaban recientemente el caso particular de la Fuerza Aérea, donde inclusive los tienen vigilados a la mayor parte de personal de la Fuerza Aérea, debido al mismo descontento en que se encuentra la institución castrense, que hoy por hoy se ha convertido en una escoria, en una total contradicción de los acuerdos de paz firmados en las Naciones Unidas, y de los cuales uno de los garantes debería de ser la Fuerza Armada. Sin embargo, ha quedado demostrado que los porcinos de la Fuerza Armada sí les ponen el dinero que a ellos les conviene, son entreguistas, destructores. Por eso es que los salvadoreños no debemos de considerar a la Fuerza Armada como amigos del pueblo, no, son enemigos de los salvadoreños y hay que tratarlos como tales. Acuérdense que ellos no son blindados, acuérdense que ellos son igual que nosotros, como cualquier otro salvadoreño, y por lo tanto llegará el momento en que tendremos que dialogar de tú a tú con la Fuerza Armada de El Salvador, con los paramilitares de la Policía Nacional, y o se apegan a que Nayib Bukele y su camarilla tienen que irse y ser arrestados, o pues el país se va a sumir en una gran desgracia, como hemos visto las consecuencias de una guerra interna, de un conflicto interno. Nunca deja vencidos ni vencedores. Al final de cuentas, quien sufre la población civil, y todos los conflictos terminan en negociaciones. Por lo tanto, debemos de evitar eso hasta el último momento, pero sí los salvadoreños debemos de unificarnos para remover a Nayib Bukele y su camarilla. Esto no puede continuar así. Hemos visto los robos que se dan de todo. La Chivo Wallet en bancarrota, que en realidad pues eso, lo único que a nosotros nos debe interesar son los millones y millones de dólares que se han robado y que en alguna medida tienen que devolverlos, ya que esa fachada de empresa privada está en bancarrota a pesar de los millones canalizados de dinero público. Hay que pedirle cuentas a los gringos, Uber y otros que están al frente de la oficina del Bitcoin, etcétera. De alguna manera ellos tienen que devolver, reintegrar, ayudar a reintegrar el dinero que Nayib Bukele ha obtenido por medios fraudulentos del dinero público de los salvadoreños. Todo ese dinero tiene que volver. El país necesita escuelas,
el país necesita hospitales, el país necesita medicinas, el país necesita libertad constitucional. Por lo tanto, tenemos que pensar y coyuntarnos para poder llevar a un paro nacional que sea el primer paso para remover al porcino de Nayib Bukele. Esto no puede continuar así. Ciertamente, como dice Ángel, tenemos el gobierno más ladrón de todos los tiempos. Exactamente así es. Tenemos el gobierno más ladrón de todo el tiempo, de toda la historia. Martínez y otros se han quedado chiquitos, pequeños. Acusaban tanto a Mauricio Funes de robar y robar y robar. Sin embargo, cuando se hace un balance de la gestión de Mauricio Funes es el presidente que más construyó escuelas, construyó hospitales para Ciudad Mujer, construyó carreteras, mucha infraestructura, inició los programas sociales, etcétera, etcétera, contrario a lo que hizo el porcino ladrón terrorista de Nayib Bukele, que desde que entró en su primer mandato a la presidencia, su primer mandato presidencial, lo primero que hizo fue comenzar a destruir todo lo que se había construido en 10 años. ¿Y por qué hay gente que inclusive nos dice, pero ustedes no le deberían de decir porcino? Ciertamente es un porcino y disculpen la expresión, es un porcino porque ha enmierdado el país de desgracia, de destrucción, le está destruyendo la vida a los niños, a las familias. Y solo eso de haber conocido que el Fondo Monetario Internacional ha hecho público de que ya en el 2027 pues no hay fondos de pensiones. ¿Se pueden imaginar? La gente que tanto ha trabajado para su pensión, una pensión que no es ni siquiera digna, porque en realidad las FP, ellos se quedan con toda la ganancia y lo que le dan a la gente son sus ahorros y una mínima cantidad de dinero de intereses, porque son hechos a la medida para que roben con el concubinato del porcino de turno Nayib Bukele. Eso debe terminarse. En otros países, bueno, para no ir muy lejos, la gente en Guatemala ya estuviera en la calle protestando, pero sin embargo, con la gran farsa de la seguridad pública y el régimen de excepción, y que los mareros están presos, eso es falso. No, los mareros no todos están presos las cuotas que ellos negociaron, los demás están libres, están integrados al gobierno, están integrados a diferentes estructuras, y eso debe de parar. Y eso ustedes lo van a ver a los mareros integrados en los municipios, en las alcaldías, van a ver integrados, como hemos dicho, hasta la saciedad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en obras públicas, por todos lados, pero eso no debe de ser sujeto para que se autoterroricen. Mire, vamos a decirle algo que muy pocas veces conversamos de esto porque no nos gusta hablar mucho de esto, pero recientemente, no hace mucho, fuimos testigos de un reporte que nos llegó sobre los niveles de seguridad reales del gobierno y niveles de reacción de la policía y del ejército. Y podemos decirles de que esa gente no tiene niveles de reacción ni los niveles de seguridad de que tanto ellos se ufanan. Hemos leído ese reporte y realmente no tienen esa capacidad reactiva ni capacidad operativa. Lo que sí tienen capacidad debido a los millones de dólares a la propaganda para aterrorizarte, para meterte babosadas en la cabeza en base a videos y una serie de cuestiones de las farsas del porcino de Bukele, pero capacidad real, operativa, de inteligencia, no lo tienen. Ellos montan sus cercos porque es parte del circo, pero capacidad real de vigilancia no.
Por eso es que están echando mano de los pandilleros que antes eran postes para sus respectivas pandillas, ahora las tienen integradas en los municipios para que les sirvan con el mismo propósito. Pero capacidad reactiva no tienen. Así es que no te dejes dar paz, es cierto. Les dan seguimiento, porque sí le dan seguimiento a muchos líderes. Pero ellos necesitan montarle casos falsos como han hecho contra UNIDEC, contra Fidel Zavala, ¿no? Contra otros, contra Eugenio, en fin, como muchos reos políticos como Pepe, como Atilio, como Luis y todos los que están detenidos allá en Occidental, que por cierto ya es tiempo que los vayan dejando libres. No es posible que le van a andar aplicando el régimen de excepción si eso es inconstitucional, es dictatorial, porque si no vendrá el tiempo cuando el porcino, le guste o no le guste, los va a tener que dejar libres, porque la gente ya se hartó, y una cosa es cierta, no vamos a permitir que los compañeros vayan a morir en las cárceles. No, los compañeros los van a tener que dejar libres por las buenas o negociando, pero se van para afuera. Ellos no van a quedar ahí todo el tiempo, no es posible que vamos a permitir eso. Ya inclusive Amnistía Internacional ha condenado, ha señalado la violación a los derechos humanos, la persecución de defensores, voceros de derechos humanos en El Salvador. Nayib Bukele es una farsa, Nayib Bukele no es un gobierno democrático. Los fantoches de la Asamblea Legislativa son, como todo el mundo les dice, puyabotones, y eso tiene que terminarse. El camino es otro. Vamos a compartirles con ustedes un pequeño comercial y volvemos con ustedes. Este es de la tienda vagoclub.vagovilas.ca. Como decíamos, sí, ciertamente se ha llegado a un punto en que hay que hacerle conciencia a la gente sobre las consecuencias de una dictadura, porque siempre hay un momento en que la gente se cansa, el pueblo se cansa y entonces se van recurriendo a otro tipo de medidas que no deberían de recurrirse, que no deberían de ser así, mas sin embargo se dan y eso lo vuelve ya más problemático, y es donde eso no debemos de permitirlo, y los salvadoreños tenemos que ser conscientes de que no podemos vivir en una dictadura. No podemos vivir en una dictadura, y eso lo tenemos que parar, pues, porque es realmente duro eso. Así es que yo los invito a que reflexionemos sobre lo que hemos compartido esta noche y no permitamos que la dictadura siga imponiéndose y manoseando a los salvadoreños. Es absolutamente necesario parar esa dictadura, y lo primero que tenemos que hacer es realmente ir pensando en una huelga general, que yo creo que eso sería muy bien, sería muy efectivo, y permitiría que los salvadoreños estemos en capacidad realmente
de restablecer la democracia. Ciertamente restablecer la democracia. Vamos nuevamente a un corte comercial, volvemos con ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y esperamos volver en las próximas emisiones. Estamos, de hecho ya hicimos algunas publicaciones sobre las identidades de la gente de la Fiscalía que está involucrada activamente en la captura, etcétera, proceso que le han montado a los personeros de UNIDEC. Sin embargo, hemos hecho poca la publicación, unas cuantas personas, 3 personas. Tenemos una procuradora, porque es increíble, esto es una procuradora está metida parte del equipo de ellos, pero vamos a hacerlo público también. Ya hicimos público algunos nombres, porque como en pocos casos hemos visto la cantidad de gente increíble de diferentes dependencias, diferentes altos niveles de la Fiscalía General que han puesto en eso, inclusive aparte de que iba la señora directora de Patrimonio, también ahí habían otros personajes que algunos de ellos ya los identificamos, otros, por ejemplo, un tipo que es informante, Oreja, pues así hablando en términos salvadoreños, que estuvo en algunas conferencias de prensa de UNIDEC y que les vino dando seguimiento, aparece por ahí con su chalequito de la Fiscalía. Ya estamos en proceso de identificarlo. Igual un señor, ustedes van a ver algunos de los videos, que tiene una camisa roja y que él no se identifica como parte de la Fiscalía. Sin embargo, es de los fatídicos que han andado por ahí metido con eso, y era el que mostraba más rudeza, más fuerza. Inclusive en un momento dado le arrebata hasta el teléfono a Fidel Zavala en la segunda planta de UNIDEC, porque la otra cosa que nos contaban ellos eran las cámaras de vigilancia en las instalaciones de UNIDEC y también en la vivienda de Ivania, ¿no? Y eso ha ayudado bastante para poder ubicar. Y les podemos mencionar inclusive que el abogado que tiene el señor Goche, que es supuestamente víctima de Fidel, que se prestó para esta trama, ese señor, el abogado de este señor Goches, es un antiguo empleado de la Fiscalía, un antiguo fiscal. Entonces, si ponemos todos los eslabones juntos, vemos que hay un ex fiscal que ahora es abogado defensor, vemos que hay una persona de la Fiscalía de Santa Tecla de Patrimonio que estuvo presente también. Entonces estamos viendo gente que sí realmente quieren hacer mucho daño y que se prestan para ese tipo de falsedades. Y todavía encima de eso tienen salarios de $1,500, $2,000 para arruinarle la vida a la gente. Toda esa gente en un momento dado, al dar vuelta a la dictadura y a remover al porcino de Bukele, tenemos que ser conscientes que tienen que ser llevados a los tribunales, porque tienen que pagar por haberse prestado a cometer crímenes contra la gente. Así como les han montado este proceso a los abogados de UNIDEC y a Fidel, lo mismo han hecho en los casos de Pepe, lo mismo han hecho en los casos contra Tilio,
contra Luis y los demás compañeros que ya tienen más de 7 meses de estar detenidos y que no se conoce hasta este momento ni siquiera el reporte de salud, a pesar del estado mal en que se encontraban de salud. Atilio, pues con todos sus problemas renales, igual Pepe con problemas de diabetes y otras cuestiones que tenía por ahí él de muy mala salud, pero igual a todos ellos les montaron un caso. Cada uno se lo montan de acuerdo al circo que es conveniente en el momento en que Nayib Bukele pide que se ejecute. Pero sí, no vamos a olvidarnos de los compañeros y exigimos que se respete y que los dejen en libertad, porque en un momento dado, le guste o no le guste a Bukele, los tendrá que dejar libres. Los tendrá que dejar libres, porque no vamos a permitir que los compañeros vayan a morirse en esa forma tan inhumana como los tienen. Así es que gracias a todos y muy buenas noches, y estaremos informándoles con más nombres que vamos a divulgar, con toda la información que es necesaria que sea posible, porque esta gente tiene que ser expuesta. Así que por ahí estamos en elindependiente.ca, en X o Twitter, estamos como @elindependiente. Por supuesto aquí en TikTok también estamos como @el.independiente78, y estamos también en Rumble como El Independiente CN, en Twitch El Independiente CN, y por supuesto múltiples páginas, perfiles de Facebook. Muchas gracias nuevamente, feliz noche y gracias por estar con nosotros y haber compartido, y esperamos que reflexionemos un poco a dónde nos está llevando Nayib Bukele como país.